Quiero saludar a todos nuestros amigos y pacientes, a todos aquellos que nos están mirando en este momento, a nombre de nuestra clínica Bogotá Láser. Como director médico de la clínica, quiero decirles que continuamos acatando las disposiciones del Gobierno Nacional y por lo tanto nuestro plan es continuar en cierre hasta el día 27 de abril, cuando comenzaremos nuevamente con los protocolos que han sido descritos por el señor presidente Duque de lo que se llama una cuarentena inteligente, con los cuidados de paciente uno por uno, de no acompañantes, de espacios de 2 metros, de lavados de manos, etc. Muy bien, vamos a empezar hablando del queratocono. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas a lo largo de esta semana, preguntas que espero poder resolver con esta conversación. Esta conversación tiene fundamentalmente el propósito de dejarles en claro a los pacientes qué enfermedad es el queratocono, qué causa, qué la causa, cómo se puede manejar, cuál es el tratamiento posible y cuáles son las expectativas. Pero naturalmente quiero decirles que si en algún momento encontramos que el mensaje que estoy dando no es claro, pueden ustedes enviar las preguntas. Tengan la seguridad de que las voy a ir respondiendo en la medida que sea posible. Y en Bogotá Láser hemos adquirido una experiencia muy grande del queratocono. Hemos hecho publicaciones científicas, tenemos patentes propias de nuestra empresa, patentadas en Estados Unidos para el tratamiento del queratocono. Y manejamos el queratocono desde antes de haber formado nuestra clínica. El queratocono es una enfermedad de la córnea. Y la córnea, si ustedes pueden ver acá, esto se supone que es un ojo. Aquí vemos los párpados y esta sería la córnea, adentro la pupila. La córnea es la membrana transparente. Es transparente, no es visible. Es la primera membrana que está en el ojo. Y por supuesto, ustedes entenderán que todas las imágenes, absolutamente todas, tienen que atravesar la córnea para poder llegar a la retina, al nervio óptico y de ahí, en el proceso normal de la visión, al cerebro. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que cualquier enfermedad de esta membrana va naturalmente a causar distorsión de la visión y eso es lo que sucede con el queratocono. Aquí en este otro dibujo, ustedes me perdonan, son dibujos a mano, aquí están los párpados, aquí está la córnea, el iris, el cristalino y la retina. Y por lo tanto la imagen tiene que atravesar todas estas estructuras para llegar al fondo del ojo y de ahí transmitirse por el nervio óptico al cerebro. De tal manera que la membrana transparente, que es la córnea, no tiene color. El color lo da el iris. Mi iris, que es marrón, hace que mis ojos sean cafés. Un iris azul, los ojos se ven azules porque la membrana corneana es transparente. La córnea está compuesta de varias estructuras, pero digamos que su composición anatómica más importante son las fibras colágenas de la córnea, que suman el 80% de la estructura de la córnea y que son realmente las que sostienen la córnea en la forma que tenga. Esas membranas, esas estructuras son fundamentales
cuando hablemos del queratocono. ¿Qué es el queratocono? El queratocono es una deformidad en forma de cono de la córnea, como esta deformidad que ustedes están viendo acá. Esta córnea tiene un queratocono pequeño, se brotó aquí la córnea un poquito, y la altura que tiene este saliente o el cono es lo que determina la gravedad del queratocono. Si esto está muy salido y la deformidad de la córnea es muy grande, entonces el queratocono es un queratocono severo. Hay varias clasificaciones, la que yo voy a usar va de 0 a 5. Ese queratocono grado 5 es un queratocono ya irremediable, ya realmente su única alternativa es un trasplante de córnea. Pero antes de hablar del trasplante de córnea, es importante decir, porque esa fue, por ejemplo, una de las preguntas que recibimos, que el queratocono no deja ciego a nadie realmente. No existe la ceguera por el queratocono, porque el queratocono tendrá siempre la opción de un trasplante de córnea. Pero hoy en día, con los métodos actuales de tratamiento, con lo que voy a hablar ahora, más del 70% de todos los trasplantes de córnea que se hacían por queratocono se han dejado de hacer. Es decir, que los oftalmólogos del mundo, aquellos que realizamos cross-linking, que ahora vamos a hablar, hemos llegado a notar que nuestro porcentaje de queratoplastias, de trasplantes de córnea, se redujo en un 70%. Ahora bien, ¿qué causa el queratocono? El queratocono tiene en realidad 3 causas importantes que necesito mencionar aquí. La primera, obviamente, el queratocono es una enfermedad genética, hereditaria, es una córnea con debilidad, tiene unos daños estructurales dentro de la córnea y el paciente nace con queratocono si su papá o su mamá le transmiten el queratocono. El queratocono heredado es una de las primeras causas del queratocono. Pero la causa más frecuente de queratocono en nuestro país es el frote de los ojos. Este frote del que hablamos hoy en día muchísimo en nuestros congresos, que se han publicado numerosos artículos acerca de los daños de este frote en el ojo, es la primera causa de queratocono en nuestra consulta en Bogotá Láser. Por lo menos 8 de cada 10 queratoconos de nuestra consulta, el daño de la córnea se ha producido por este frote. Y es entendible, porque la córnea son unas fibras de colágeno, como ustedes ven aquí, que con el frote, siendo la córnea blandita, se deforma, se mueve, hasta que estas fibras se rompen. Y al romperse, la córnea comienza a protruirse, más o menos como lo que le pasaría a la llanta del carro cuando le pegamos contra una alcantarilla sin tapa, que se le sale un chichoncito porque le rompemos las fibras que tiene la llanta. Lo mismo le pasa a la córnea, por lo tanto, el frote ocular en nuestro país es fundamental causa del queratocono. Ahora bien, lo que se llama la incidencia, es decir, la cantidad de casos de queratocono en el mundo es muy variable, muy variable. Hay reportes de 1 por cada 400 personas, hasta obviamente reportes de 1 por cada 10.000 personas. Colombia, yo creo que, y por lo menos Bogotá, el altiplano, está alrededor del 1 por 1.000. No tenemos estadísticas en Colombia, tengo las estadísticas americanas que varían también entre los diferentes estados, varían también entre la raza. El queratocono en nuestras razas es muy común,
Pero una causa muy importante es que nosotros estamos en una zona donde las alergias son muy frecuentes. Y es muy frecuente la asociación de rinitis, conjuntivitis alérgica y queratocono, porque el paciente se frota los ojos desde muy pequeñito hasta que rompe las fibras y se produce el queratocono, que es la deformidad de la córnea. Entonces van dos causas, y pueden estar obviamente unidas, porque un paciente puede tener queratocono de herencia, pero si no se frota los ojos, no se le va a producir el queratocono. Una segunda causa, que ya la mencioné, es el frote. Paciente normal, nació normal, es un hombre sin queratocono, no hay herencia de queratocono en su familia, pero realmente lo que le pasa es que al frotarse los ojos daña la córnea y produjo un queratocono por el frote y la ruptura de las fibras. Y la tercera causa es adquirida. ¿Cómo se produce un queratocono? Por ejemplo, esa cirugía refractiva que se hacía hace muchos años, cuando se cortaba con bisturí. Esa cirugía debilitó mucho esas córneas y las córneas produjeron un queratocono. La otra causa, naturalmente, son cirugías hechas con láser o etcétera, que no teníamos los elementos para medirlo, que hoy en día no pasa, porque nosotros ya sabemos qué córneas tienen el riesgo de desarrollar queratocono. Hay muchos exámenes y por eso cuando vamos a operar un paciente en Bogotá Láser, el paciente recibe más de 10 exámenes, hasta el punto de que algunos pacientes nos dicen, pero ¿qué tanta cantidad de exámenes están ustedes haciendo si solo me quiero quitar los anteojos? Pues es que es muy importante determinar con anticipación si usted está en riesgo de tener queratocono después de operar. Si está en riesgo, lo podemos evitar. Todavía se puede operar. No es que no se pueda, es que hay que tomar las medidas especiales de la cirugía. Bueno, digamos, muy importante es que ustedes guarden en la cabeza para que eviten en sus niños el frote de los ojos. Pero en realidad no es a las peleas, eso nunca lo he visto exitoso. En realidad lo que se necesita es el tratamiento antialérgico, es elemental. Tratar la alergia es la manera de tratar el queratocono. Bueno, hablando ya de los tratamientos, que tengo aquí ya varias preguntas de cuándo el queratocono es quirúrgico, etcétera, necesito entrar un poquitito más y por eso esta charla, y me perdonan ustedes, va a ser de por lo menos media hora, porque queratocono tenemos mucho que hablar. Les quiero decir que el queratocono es importante detenerlo cuando se detecta. Y la única manera de detener un queratocono es con un procedimiento que se llama cross-linking, o en español, entrecruzamiento del colágeno. El cross-linking, porque así lo voy a nombrar porque la literatura está en inglés sobre esto, es la aplicación a la córnea de una vitamina B que se llama riboflavina. Una vez está la córnea puesta en gotas, una vez la córnea está impregnada de la riboflavina que se le pone en gotas en la sala de cirugía, se coloca una luz ultravioleta y esa riboflavina se extiende por toda la córnea, dura un año extendiéndose por ella, pegando todas esas fibras que se rompieron y deteniendo el queratocono. El queratocono hay que detenerlo desde chiquitos. El crosslinking hay que hacerlo cuando se detecta el queratocono empezando. De hecho, muchos de ustedes habrán oído el famoso 20-20, es decir, yo quiero ver 20-20, doctor. Ese 20-20 no se puede perder y se pierde si esa deformidad de la córnea, esta
esta deformidad se crece mucho, ya ese paciente nunca volverá a tener 20/20. Entonces, me están preguntando aquí que ¿cuándo se opera el queratocono? ¿En qué grado? Bueno, el queratocono que no avanza, se le puede no hacer nada, se ponen anteojos. Olvidaba una cosa muy importante, voy a volver un poco atrás. ¿Cómo se manifiesta el queratocono? Con astigmatismo. Si usted tiene astigmatismo, si su hijo tiene astigmatismo, debe preguntarle a su optómetra o oftalmólogo si no tiene queratocono su hijo. Es necesario descartarlo. Y el astigmatismo, es muy importante recordar que el astigmatismo normal existe, nacemos con astigmatismo, pero el astigmatismo no progresa. Si después de los 10 años una persona empieza a cambiarle el astigmatismo y a tener más y más astigmatismo, es muy probable que esté desarrollando queratocono y en ese caso hay que detenerlo. A los 6 años de edad, a los 10, a los 15, a los 20. ¿Y cómo se detiene? Con el crosslinking. Antes de dedicar un poquitito más al crosslinking, quiero hablarles que hay varios tratamientos para el queratocono. Los lentes de contacto rígidos no detienen el queratocono, no lo detienen. Ese es un concepto equivocado que hemos criticado quienes dedicamos nuestra vida al manejo del queratocono. El lente de contacto rígido produce muy buena visión. Claro, se coloca aquí sobre la deformidad un lente duro y la córnea toda se vuelve una superficie regular. Si le ponemos a esto un lente blando, obviamente el lente se deforma y no corrige el astigmatismo. Pero fuera de la visión, el lente de contacto rígido no detiene el queratocono. ¿Qué detiene el queratocono? El crosslinking, la riboflavina, y no frotarse los ojos, porque si le hacemos en Bogotá láser un crosslinking a su hijo y su hijo sigue frotándose los ojos, nada detiene la fuerza de la mano frotándoselo. Hay varios tratamientos para el queratocono, los hemos ensayado muchos, hemos ensayado inyecciones de colágeno, hacemos realmente diferentes tipos de tratamientos para detener el queratocono, como engrosar la córnea, etc. Pero realmente el único tratamiento que hoy en día es válido en el mundo entero es ese de la aplicación de la riboflavina. Ponemos anillos intraestromales también. Los anillos intraestromales han sido, en nuestra opinión, excesivamente usados en nuestro país. Excesivamente porque el anillo intraestromal lo que hace cuando se coloca en la córnea es que la estira un poco y entonces el cono que era muy pronunciado se disminuye. Pero el anillo intraestromal no detiene el queratocono. Si su caso es de anillos intraestromales que los ponemos, debe combinarse siempre con la aplicación de la vitamina. De tal manera que ahora, respondiendo un poco más todas las preguntas que nos están haciendo, quiero terminar un poquito aquí hablando del crosslinking. El crosslinking, siempre me río porque digo es un procedimiento nuevo. Es un procedimiento que se inventó en 1999. 21 años llevamos haciendo crosslinking en el mundo. Se lo inventó un enorme cirujano alemán, oftalmólogo bioquímico, y él descubrió que al endurecer la córnea se detenía el queratocono. Ese crosslinking ha evolucionado. Era un procedimiento doloroso y largo, hoy en día es un procedimiento corto, se llama crosslinking acelerado, pero realmente en Bogotá Láser lo practicamos desde el año 2006 y, para serles franco, el crosslinking debería ponérsele a casi todos los queratoconos cuando son diagnosticados. Digo a casi todos, obviamente hay muchos casos que no, pero digo a casi todos porque
aquellos que defendemos el crosslinking como teoría, y estoy hablando de cirujanos muy importantes como Yaron Rabinovitz, el director de la Keratoconus Foundation en los Estados Unidos, debemos ponerle crosslinking al queratocono casi que cuando se le diagnostica, antes de que avance y deteriore más la forma de la córnea y se pierda el 20/20. Tengo aquí algunas preguntas, por ejemplo, con respecto al crosslinking, si se debe repetir. Sí, el crosslinking dura 7 años actuando y fortaleciendo la córnea, pero también es cierto que la córnea normal, con el proceso del envejecimiento, se va endureciendo y entonces se produce un crosslinking natural. Así que si le ponemos crosslinking a un paciente de unos 20 años de edad, es muy probable que no haya que repetirlo. Pero si se lo ponemos a una niña de 6 años, puede existir la probabilidad de que tengamos que repetirle el crosslinking. Entonces, sí se debe, dura 7 años realmente. Nosotros combinamos el tratamiento del crosslinking con un tratamiento de moldear la córnea, que es un tratamiento que se utiliza mucho en el mundo, que tiene ya una enorme cantidad de artículos científicos, que como decimos en medicina, es medicina basada en la evidencia, en el que le damos una nueva forma a la córnea, le corregimos el astigmatismo al paciente, le producimos muy buena visión sin anteojos y luego le hacemos la aplicación de crosslinking para que la córnea se quede así y no se vuelva a deformar siempre y cuando el paciente no se frote los ojos. Es un procedimiento doloroso, debo decirlo, sobre todo en las primeras horas de la intervención, pero pues en medicina manejamos el dolor del cáncer. Naturalmente este dolor es manejable con tratamientos de gotas o de inyecciones. Los cuidados postquirúrgicos no son muchos. Una vez hacemos este crosslinking, el paciente lo mandamos unos 5 días a la casa. Hay que tener un reposo visual. No queremos al paciente chateando al otro día o usando el computador, lo queremos en reposo. Y digamos que esos 5 días tiene un lente de contacto que se llama terapéutico. Nosotros se lo quitamos al paciente y el paciente va retomando su actividad y va volviendo a recuperar su visión. El crosslinking no es un procedimiento para retirar los anteojos. El crosslinking es un procedimiento para detener el avance del queratocono y por lo tanto se puede combinar con métodos como los anillos o el eye design, que son los métodos para quitar o mejorar el astigmatismo, o se puede hacer solo. Si se hace solo, que es una recomendación que hago en los niños con queratocono, hacemos solo crosslinking y después siga con sus anteojos mientras crece, mientras madura, mientras el crosslinking hace el efecto, mientras la córnea se endurece, mientras el paciente llega a su desarrollo visual normal, y ahí sí ya miramos la manera de retirarle los anteojos. El crosslinking, me preguntan aquí hasta qué edad está indicado. El crosslinking en realidad digamos que se puede poner desde los 5 años o 6 años de edad. La paciente más joven que tenemos en Bogotá Láser es de 6 años hasta los 60. No tengo sino una paciente de 60 años a la que tocó hacerle crosslinking porque la paciente tuvo un queratocono y médica, entre otras cosas, bayuna. Esa paciente, de más de 6.000, 7.000 casos que hemos hecho, esa paciente es la única de 60 años que de pronto, de un día para otro, no sé por qué, nunca entendimos, el queratocono comenzó a crecerle. Y entonces le detuvimos el avance. Pero en general el crosslinking va hasta los 25, 28 años de edad, a menos que se vaya a combinar con el tratamiento de retirarle los anteojos al paciente, que ahí se combina con el crosslinking para darle mayor fortaleza a la córnea.
Hay otras preguntas aquí. Dice, ¿cuándo retomar la actividad normal? Más o menos a los 5 días después de realizado este procedimiento, igual que los anillos, pero obviamente no entendí. Obviamente, digamos que la verdad es que el manejo es que el paciente ve y va mejorando paulatinamente. El dolor se produce el primer día, después el segundo día es más manejable y ya se va quitando con el transcurso de los días. Por eso recomendamos por lo menos 4 o 5 días de reposo. Una pregunta que me hacen aquí: hija de 4 años, el papá tiene 3 trasplantes por queratocono. Esa niña tiene el gen, sin ninguna duda tiene el gen. Por lo tanto, esa paciente debe vigilarse con un examen que se llama topografía por elevación. Hay varios métodos de topografía por elevación. En Bogotá Láser practicamos el examen que se llama Pentacam, y esa niña se debe vigilar cada 3 o cada 6 meses, porque si se ve que está desarrollando queratocono, es decir, que su astigmatismo pequeño va aumentando, a esa niña se le da anestesia general y se le pone el crosslinking. Es un procedimiento que dura 10 minutos, pero que es fundamental para que esa paciente pueda, como le digo a los papás de esos niños, para que su hijo pueda, si quiere ser piloto de avión, sea piloto de avión y tenga 20/20 de visión. Esa parte es muy importante. También me preguntaban sobre el trasplante. Los trasplantes de córnea, pues vemos queratoconos que ya no tienen otra alternativa, pero los trasplantes de córnea del siglo XXI son espectaculares. Nosotros hacemos con láser y por lo tanto podemos hacer, por ejemplo, lo que se llaman trasplantes lamelares, que son trasplantes que le dejan a su paciente, dejan en el paciente sus propias células, y al dejar sus propias células logramos que no haya rechazo, porque el rechazo lo producen el hecho de que llegan células. Ahora que está tan de moda que no oímos sino hablar del coronavirus y del DNA, pues el DNA es el que causa el rechazo inmunológico. Y entonces, si el paciente no se le introduce un DNA extraño, pues no hay rechazo realmente. Y por eso hacemos trasplantes que se llaman lamelares, trasplantes superficiales, trasplantes penetrantes, y son de muy buen pronóstico, pero naturalmente hay que hacerlo con toda la tecnología del siglo XXI. Tengo aquí, digamos que cuando hacemos un procedimiento, bien sea anillos o crosslinking, tenemos una etapa en la cual hacemos controles muy continuos. Hacemos controles, digamos, cada 2 días. A la semana ya damos otra semana, a la otra semana damos 2 y vamos espaciando. Una vez pasan 3 o 4 meses, que ya vemos que el paciente ya desarrolló su epitelio, ya la córnea tomó su forma, le decimos al paciente vuelva en 6 meses, que es más o menos el periodo del año cuando el efecto del crosslinking de llenar esos espacios rotos se termina. Y ahí le decimos al paciente que ya vuelva una vez cada año, le hacemos su pentacam, le hacemos otras medidas, miramos que el astigmatismo no esté aumentando y cuidamos sobre todo repetirle cada vez que venga, no se frote los ojos. Otra pregunta que me hacen es sobre el trasplante de córnea, si da mucha incapacidad. No, el trasplante de córnea del siglo XXI da una incapacidad de 8 o 10 días. Es nuestro último recurso. Ya nos oyeron que en Bogotá Láser nos ha caído el 70% de los trasplantes de córnea gracias al invento del crosslinking, pero obviamente, naturalmente,
digamos que el paciente vuelve a los 8 días a trabajar, pero no es que pueda jugar fútbol todavía, no es que pueda meterse en un gimnasio a practicar kickboxing. El paciente tiene ciertos cuidados, ciertas restricciones, anteojos todo el tiempo para protegerse de un golpe. Al mes ya lo dejamos hacer actividad de fuerza, etcétera, y poco a poco retorna a la vida normal. Incluso menciono que tenemos por ahí un futbolista que tiene un trasplante de córnea. Tengo muchísimas preguntas. Una pregunta que tengo aquí muy interesante es un paciente de 33 años que dice que tiene un implante intraestromal, o sea, un anillo, y que le piden un cross-linking, que si se puede hacer. Sí, se lo debe hacer. Realmente hoy en día insistimos mucho. Prácticamente los anillos intraestromales deben ir acompañados del crosslinking. Hay muchos estudios de hacer primero los anillos y el crosslinking 6 meses después, pero hay muchos estudios que sugieren que el mejor resultado es hacer el implante de los anillos y el crosslinking al mismo tiempo, en el mismo acto, que es la política que seguimos en Bogotá Láser. Esta pregunta es interesantísima. Dice un paciente: tengo un queratocono estable desde hace 11 años, pero está usando lentes duros para corregir la visión y tiene una topografía ok, que si puede hacerse corrección para quitarse la dependencia del lente de contacto. Totalmente, sí. Qué buena pregunta. Sí, se puede, se hace, se utiliza muchísimo, lo hacemos permanentemente en Bogotá Láser. No podemos prometerle a esa paciente corrección del 100% como se le puede prometer a un paciente normal, pero el paciente con queratocono por lo menos le retiramos entre el 80 y el 90% de su astigmatismo, y al retirarlo, pues el paciente deja de ser dependiente de los lentes de contacto, podría usar lentes blandos tóricos, o lo que más a menudo pasa es que ocasionalmente se ponen unas gafas para ver, digamos, una película sentados en la última banca en el cine. Cuando aquí otra pregunta que tengo es que un queratocono en etapa 3. Bueno, si está dentro de nuestra clasificación y dependiendo de su edad, el queratocono etapa 3 se puede tratar moldeando la córnea y aplicando el crosslinking. Se le hacen 2 en una. 2 porque la primera, al moldear la córnea, quitamos o mejoramos dramáticamente el astigmatismo. El paciente pasa de visión, digamos, cuentadedos o la visión que tenga, a poder funcionar sin anteojos, y usaría anteojos muy delgados y muy ocasionales, o de pronto nada. Pero ciertamente se puede quitar el lente de contacto. Tengo una pregunta aquí de un paciente de 30 años que lleva 1 año de su segundo trasplante y perdió el primero por un trauma. Es desafortunado realmente esa pérdida. El segundo trasplante requiere mucho cuidado, ese sí que necesita visitas casi que una vez al mes al oftalmólogo para evitar que lleguen vasos sanguíneos, para vigilar que el trasplante se mantenga estable. Tenemos pacientes que le hemos hecho más trasplantes, pero en general, como les digo, en este siglo un trasplante bien hechecito, con láser y con todas las técnicas disponibles hoy en día, es de 99.7% de éxito. Pero yo quiero quitarles a todos los que me están haciendo esas preguntas, quitarles en la cabeza que tengo queratocono, trasplante de córnea. No. El trasplante de córnea solamente, como les digo, ya el 30% de lo que hacíamos antes. O sea que no es sinónimo de trasplante de córnea.
muchos pacientes van a vivir toda su vida sin trasplante de córnea. Me preguntan qué preparaciones se requieren para hacer la intervención. En realidad muy pocas. En realidad los exámenes que se le hacen al ojo, los tratamientos que se vayan a hacer, sean crosslinking, sean anillos, no requieren mayores preparaciones. Si vamos a usar algún tipo de anestesia que para hacer este tipo de procedimientos no se utilizan, pues entonces usamos naturalmente el ayuno y los exámenes de laboratorio que sean necesarios. Me preguntan un queratocono con cilindro de -5, si el crosslinking lo corrige totalmente. Puede que no totalmente. El crosslinking combinado con el moldeamiento de la córnea, que es una tecnología para aquellos que estén tomando nota o que después quieran ver la repetición de esto, se llama Wavefront, discúlpenme, tiene que ser en inglés, Wavefront Guided Corneal Ablation. Ese Wavefront Guided, que en nuestro caso de Bogotá Láser se llama el iDesign, el último tecnología de onda frontal, ese tratamiento le puede quitar fácilmente por lo menos 4 de las 5 dioptrías que tiene de cilindro. No sé cómo estamos de tiempo, creo que 7:39. Creo que llevo ya 40 minutos hablando, ya estoy perdiendo la voz. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta aquí. Hay una pregunta sobre el trasplante de córnea, que si dura un año la recuperación. Pues no es que dure un año la recuperación, dura por lo menos un año el retiro de los puntos, pero el paciente mientras tanto puede hacer la vida, puede manejar, puede viajar, puede estudiar, puede trabajar, puede usar su computador. Como les digo, son 8 días y se van retirando los puntos, y después, cuando el trasplante la córnea ya está adherida completamente a la córnea del que la recibió, pues en ese momento se le hace un láser, por ejemplo, y el paciente puede volver a ver normalmente. Por eso es que les digo que el queratocono en realidad no deja ciego a la gente. Me preguntan aquí que si una niña de 4 años con inicio de queratocono se puede tratar. Sí, se puede tratar. Naturalmente hay que demostrar que el queratocono esté avanzando, y como les digo, eso se logra. En una niña de 4 años tal vez no se le pueda hacer una topografía, pero con solo demostrar que el cilindro, o sea el astigmatismo, le aumentó, ya hay razones suficientes para hacer un crosslinking. Hay una pregunta acá. Mi esposo tiene 2 años con un punto en uno de sus ojos. Supongo que se refiere a una sutura, de pronto por un trasplante de córnea, o de pronto por esas cortes de bisturí que se hacían y se le puso una sutura. Es criterio del médico, pero si la sutura está controlando el astigmatismo, se deja. Si no, normalmente se deben retirar. Hay pacientes que están aquí dándonos las gracias a Bogotá Láser por los tratamientos. Tengo aquí algunos pacientes que me están diciendo que muchas gracias, que la vida les ha cambiado con su tratamiento. Muchas gracias por lo que nos dicen. Dice aquí que por cuánto tiempo después de un trasplante puede haber rechazo. Pues realmente puede haber rechazo toda la vida, pero digamos que en la medida en que va pasando los años, la posibilidad de trasplante es mucho menor. La posibilidad de rechazo es mucho menor. Digamos que pasó un año, me quité los audífonos, de pronto eso fue, que los audífonos se cansaron. Sigo respondiendo algunas preguntas. Muchas gracias por aquellos que nos siguen llamando y dándonos las gracias. Muchas gracias a aquellos que dicen que nos veremos pronto. Espero que nos veamos pronto. Espero que esta crisis del coronavirus
pase y como les digo, el 27 de abril Bogotá Láser vuelve a abrir sus puertas con todas las precauciones, pocos pacientes, poco a poco, con lo que el presidente Duque llama confinamiento inteligente. Muchas gracias, me siguen dando aquí las gracias a Bogotá Láser, que si después de un trasplante hay que utilizar lentes. Sí, normalmente se utilizan lentes o anteojos o gafas, pero nuevamente, una vez el trasplante ya pasa el año, ya no tiene puntos, ya se definió el astigmatismo, nosotros hacemos en Bogotá Láser un procedimiento que se llama LASEK para que el paciente no tenga que usar anteojos. Me preguntan la técnica del amoldamiento, se llama tecnología de onda frontal en español, Wavefront Technology. Voy a escribirla para que ustedes, los que tienen Google, miren esto en Google, se llama Wavefront Guided Corneal Ablation. Se los voy a mostrar aquí para que lo anoten. ¿Se ve? Yo lo estoy viendo aquí al revés, pero... Listo. ¿En qué casos no se retiran los puntos? Nunca. Las suturas hay que retirarlas. Entre otras cosas porque son suturas que se degradan. Se pueden dejar 2 años, pero siempre hay que retirarlas porque las suturas se degradan. Bueno. Wavefront. Sí, así se llama. Wavefront es el examen que les estaba diciendo. Bueno, me quiero despedir. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. Bogotá Láser va a seguir haciéndolos. Si ustedes tienen temas que deseen preguntar, les pido el favor que lo comuniquen. Nuestro departamento, nuestra clínica está abierta. Estamos dedicados a nuestros pacientes. Tenemos un lema que es el lema que guía a nuestra clínica, que es una frasecita muy chiquita: el paciente primero. Nosotros tenemos toda la tecnología, toda. Nadie en el mundo tiene más que Bogotá Láser. Bogotá Láser obviamente no es el único. En el mundo hay muchas clínicas con nuestra tecnología, pero nosotros estamos armados con todos los elementos que hay en el siglo XXI para tratar sus problemas. Hagan sugerencias sobre el próximo seminario, que estoy más que dispuesto a hacerlo aprovechando nuestra cuarentena, y por supuesto, después de la cuarentena seguiremos también en contacto con nuestros pacientes. Por aquello del confinamiento inteligente podemos seguir a través de nuestras redes. Muchas gracias a ustedes, aquellos que me están dando las gracias, me están preguntando dónde queda la clínica, cómo puedo comunicarme. Es muy fácil, www.bogotalaser.com, bogotalaser.com. Ahí encuentran toda la información. Nosotros hacemos chateo a través de la página web, etcétera, etcétera. Un placer haber estado aquí. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Se cuidan, todos en la casa, quédense en casa.